O qué llevó a esta persona a esos padrones de movimiento. ¿Cierto? Puede ser cualquier cosa. Entonces, por eso es que es importante que la anamnesis sea bastante profunda y que haga una constante pesquisa de las posibles razones que llevaron a esta persona a esta situación, que pueden, como tú has dicho ahora, diferentes cosas. De cualquier forma, la idea es que los padrones de movimiento se tornen más fisiológicos, más naturales. Los padrones naturales son, como vimos, son más confortables, se siente bienestar, se sienten menos dolores. Eso es una forma de recompensa biológica, sensorial, que funciona como un marcador somático, marcador del soma, del estado del soma del cuerpo. Y eso es un proceso continuo de autoconocimiento por el cliente y que si vuelve a la condición anterior, nos volvemos a la pregunta junto. El paciente, terapeuta, no es que no es una terapia que se hace como fue sentadito sobre el cliente, mas con el cliente. Entonces, hay una constante pesquisa de las posibles, que nunca se saberá todas las razones, ¿cierto? Las posibles razones que están por debajo de ese estado. Lo cliente es ofrecido esas formas de pesquisa de autoconocimiento. Entonces, lo cambio de la sensación es lo principal marcador, que está señalizando si el estado es biológicamente más o menos adecuado. Y sí, es verdad que existe siempre una gran tendencia para retornar al estado anterior, mientras los engramas neurológicos más utilizados son mucho más fácilmente funcionantes, ¿cierto? Y aunque los engramas neurológicos nuevos o renovados sería la mejor forma de colocarlo, no están tan fuertes, mas cuanto más la persona está, por ejemplo, usando el ejemplo de ahora, cuanto más la cliente siente que él puede soltar el peso e entregar el peso por el lado izquierdo del cuerpo, lo engrama renovado se fortalece y lo engrama antiguo se enfraquece. Y eso es una constante. Pues brevemente, ella viene de la química, después se doctoró en bioquímica y como los estadounidenses que tenían posibilidad se vino a Europa a estudiar. Ella estudió quiropraxia, estudió yoga, estudió muchas cosas, homeopatía, pero daros cuenta que esto era inicio del siglo XX, cuando ella viene a estudiar y cuando vuelve empezó a trabajar porque un hijo suyo quería estudiar piano, pero la profesora de piano no podía porque tenía dificultad y empezó a trabajar con ella, con las manos. Y a raíz de ahí fue desarrollando el método que ella le llamó integración estructural, pero que es marca registrada. En la Oficina Española de Patentes y Marcas están Rolfing, Rolfel y el Little Boy Logo. Este logotipo se llama Little Boy Logo y el Instituto Rolf es el que tiene la marca registrada y es el que la otorga a las distintas escuelas y a los Rolfer. Es decir, solo los profesionales que hemos estudiado en el Instituto Rolf y el Instituto Rolf entenderlo como el paraguas. Es decir, todos somos miembros del Instituto Rolf a través de la Asociación Española y de la Asociación Europea. ¿Y por qué se utiliza un idioma? Pues esto es como la informática. Hoy en día, quien no sabe informática es un analfabeto. Pues en nuestra
comunidad, el inglés es la lengua común que utilizamos todos, porque ya sea que somos italianos o españoles o suizos, necesitamos un idioma para entender, por ejemplo, para hacer formación continuada. Entonces, igual que el español fue en tiempos del Imperio Español, el francés en tiempos del Imperio Francés, pues ahora toca. Como vimos, el movimiento es lo principal estímulo en la remodelación de la estructura, ¿cierto? Entonces, sí, en teoría, sí, es posible atingir eso solo, especialmente si nosotros estamos en contacto con con las sensaciones corporales. Eso es lo más importante. Como mostramos anteriormente, los mecanismos naturales de manutención son muy inteligentes, muy completos y capaces de hacer eso. Pero nosotros somos animales, en los animales en la selva. Bueno, pero no somos animales aculturados. En la cultura, cuando no somos educados, no somos enseñados a inhibir comportamientos instintivos, ¿cierto? Esta inhibición de comportamientos instintivos es una cosa que nos hace no hacer el movimiento natural. Y la otra cosa es, porque, por ejemplo, cuando yo hago un bostejo, es mala educación. Yo no faço el bostejo. Lo mismo cuando estoy paniculando, la paniculación es malo en términos de educación. Y eso va haciendo con que las partes no se muevan dentro del cuerpo de una manera adecuada. Y nosotros vamos coleccionando pequeñas restricciones, pequeñitas. Pero un día, 2 días, una semana, un mes, 2 años, 4 años, al punto que sozinho ya no puedo más. Sozinho ya no puedo más. Necesito de ayuda. Y la manipulación es un proceso poderosísimo que puede ser comparado con una cirugía hecha por encima de la piel para la liberación de restricciones que nosotros... Sí. Sí. Sí, por ejemplo, bueno, hay ciertas cosas que hay que hacerlas, que se pueden hacer en castellano, otras hay que hacerlas en inglés y, por ejemplo, Marta lo está haciendo toda la formación en alemán. Entonces hay personas que Marta, pues pero yo creo que es la única española que ha estado allí. Casi todos aprendemos, como sabemos inglés, hemos estudiado en inglés. Generalmente no. Generalmente, si te expresas mejor en alemán, de todas maneras hace falta el inglés como lengua común. Yo creo que Marta lo puede comentar. El inglés es un requisito para entendernos porque es el idioma universal. Como ha dicho Fuensanta, un informático, si alguien no sabe informática, no sabe cómo funciona el ordenador, no puedes estar ahora mismo a la última. Y el idioma que se utiliza... no solamente para el rolfing, sino para hablar de cualquier tema, ya sea de terapias manuales, medicina, necesitas el inglés para expresarte con otros compañeros o con otros profesionales. La formación aquí, la ventaja es que aquí en España se va a poder comenzar parte en español, vas a poder tener tiempo para ir practicando en inglés o para ir estudiando inglés. Sí es cierto que es fundamental, o sea, no puedes hacer una formación de este tipo sin el inglés. Si sabes alemán, pues tienes esa parte que en vez de hacerlo en español o en castellano, puedes hacerlo en alemán, Sí. una parte. Yo me refiero, por ejemplo, si yo cojo unos apuntes y me lo estoy leyendo o hablo básicamente con mis compañeros, pues tengo un cierto nivel de inglés. Sí. Pero si yo voy a
Bueno, pero ellos también lo No. saben. Yo mi idioma natal es alemán. Ajá. Claro. Entonces, me expresaría mejor si pudiera hacerlo en alemán. En orden en español. Que Claro. yo llego, cuando termine la formación, llego a mi nivel de inglés perfecto para decir y expresar lo que sea, pues perfecto. Pero si pudiera tener la opción, pues a mí sería todo no sé, medio camino andado para mí. Yo leo los apuntes, sé leer y sé más o menos expresarme básicamente. Eso ya es una pauta, ¿no? Que ya llego hasta ahí. Quiero saber si al expresar, tanto por sensaciones como por expresar, oye, pues aquí estoy teniendo una sensación de hormigueo y tal y cual. Entonces, me expreso mejor en alemán que... Es que, por ejemplo, si vas a estudiar aquí, por ejemplo, quienes vamos a ser los profesores de lo que es la formación básica de Rolfing, van a ser, en la formación veis que hay 3 fases, entonces los profesores mínimos son 4, ¿vale? Probablemente vendrán mínimo 2 de fuera, ¿vale? Entonces, ellos podrán ser o que hablan, seguro todos hablamos inglés como lengua común, pero el grupo docente, el equipo docente, pues hay italianos, hay españoles, hay alemanes. Entonces, si coincide que uno de los profesores, por ejemplo, de fase 3 es de habla alemana, te podrás comunicar, pero si hay italiano, pues te tienes que comunicar con él en inglés, porque el equipo docente es internacional. Esa es otra cosa importante de decir. El equipo docente nos formamos todos en la Asociación Europea, pero somos de distintas nacionalidades con la lengua común el inglés, pero por ejemplo, si tú estás en la clase, por ejemplo, y dominas el francés y está Hervé, pues te puedes comunicar con él en francés, pero es de coloquial, no de la lengua que se utiliza como de regular para el examen, que sería inglés y español. ¿Qué más preguntas tenéis? Sí, por favor. 2 preguntas, allí y aquí, por favor. Perfecto, gracias. Bien, yo quería haceros una pregunta primero respecto un poco a la parte más anterior, más que a la formación como tal, pero voy un poco más retrasada mentalmente y no me llego a la fase anterior de preguntas. Entonces, bueno, era saber, cuando uno se mete como rolfer, se hace la formación y demás, es una técnica, o la sensación que me ha dado a mí, que es como muy exclusiva en el sentido de que si eres rolfer trabajas solamente con rolfer, o es algo que es susceptible de ser combinado con otro tipo de técnicas, porque habláis de 10 sesiones que entiendo que, bueno, que están de alguna forma, pese a que luego cada paciente es un mundo y hay que individualizar, pero bueno, que de alguna forma sí que están estructuradas pues para ir haciendo un trabajo que evolucione, pues me imagino que desde lo más estructural a lo más funcional, emocional o el aspecto que queráis trabajar. Entonces, entiendo que es poco combinable con otras cosas. O sea, yo lo digo porque, por ejemplo, yo soy fisio y trabajo mucho con reeducación postural y con técnicas de liberación miofascial. Entonces, claro, me resulta difícil poder, a lo mejor, según he entendido la técnica, combinarlo, sino que sería más meterte para trabajar de forma más exclusiva con el concepto, ¿no? ¿O no? Es así. Sí, yo te diría que sí, que si estudias Rolfing, primero, por el desembolso económico, por la energía y por la implicación que lleva, es realmente un compromiso que uno hace con ello. ¿Combinable con otras técnicas? Vamos a ver, yo no te diría combinable, que enriquece la manera de ver muchísimo, porque empieza a ver con otros ojos, completamente diferente. Eso es una cosa que es súper importante, porque ya no es solo que adquiera habilidad, sino que percibe a los demás y te percibe a ti mismo de otra manera diferente, con lo que también el uso que tú haces de tu propio cuerpo como terapeuta manual cambia completamente. Ahora, yo te podía, por ejemplo, Trago es fisioterapeuta y Trago, si tú quieres comentar, o Hervé, que también es un monitor de Pilates y enseña Pilates. Yo, por ejemplo, estudié Somatic Experiencing, que es una técnica para el estrés postraumático. Entonces, no las combino, pero sí me han dado un enriquecimiento mutuo muchísimo. Es decir, por ejemplo, la integración que yo hago de las sesiones de Somatic Experiencing, yo siempre la hago en gravedad, porque para mí no hay posibilidad de que uno renegocie su manera de estar de su sistema nervioso si uno no lo renegocia en gravedad. No puede uno salir de un trauma sin
pasar por lo que es el evento gravitatorio. A mí eso me lo da el Rolfing. Por ejemplo, la manera de escuchar lo que comentaba Hervé, por ejemplo, los recursos, el que a la persona se le dan los recursos, eso es algo característico de Somatic Experiencing, que es que lleva a la persona primero a lo que ya tiene, para ir conquistando lo que no tiene. Entonces, hay muchísimas técnicas que se pueden enriquecer, pero ciertamente las 10 sesiones es un proceso suficientemente rico como para que uno lo ejerza, porque como veis no es, bueno, pues que hago un fin de semana de Rolfing. No, un fin de semana de Rolfing no. Por eso se hacen estos cursos introductorios, preparatorios y la formación básica para que tengáis oportunidad de iros comprometiendo e iros decidiendo paulatinamente. Porque una vez que uno entra, prácticamente pues el 100% terminan de los estudiantes. Vale, perdón. Sí. O sea, si no hacemos un intercambio y luego continúo. Sí, tú también tenías una pregunta. Es muy sencilla, sobre el programa de estudio, no me ha quedado claro. Estos cursos de los que acabas de hablar, Introductorio y preparatorio. ¿son de obligado cumplimiento? No. Son aconsejados, claro, para las personas que no tengan formación, por ejemplo, en terapias manuales o que no tengan experiencia, por ejemplo, a nivel de percepción corporal, o que no hayan desarrollado habilidad manual porque no es su trabajo, o porque no tengan conocimientos de anatomía. Y es una manera de ir preparándose para aquel que viene de campos completamente diferentes. Perdona, sigue. Nada. Sí. ¿Los requisitos para acceder tanto al introductorio como a los preparatorios son los mismos que para...? No. Es que, por ejemplo, yo, un introductorio me parece que para mí podría ser más interesante pues para poder coger cositas y aplicarlas luego a lo mío, más que hacerme un curso tan completo que pues ahora mismo, a día de hoy, me da mucha pereza por la cantidad de, pues eso, de horas que implica, económicamente y tal, pero sin embargo un introductorio, eso, como que ¿cuánto se llega a profundizar para alguien que no ha tenido contacto? No, el objetivo del introductorio no es que tú aprendas para que apliques, no. Es que tú sientas, experimentes y vivas por si quieres continuar estudiando Rolfing. El objetivo no es dar algo para que lo apliques, no. ¿Esto me llega lo suficiente como para que yo continúe? Es que es un cambio completamente diferente, ¿vale? Es como ofrecer, ¿puedo comprometerme? No sé, es como si dijéramos como en una pareja. Vamos a poner una cosa así como muy sencilla. Bueno, pues primero pues quedo para tomar café, ¿vale? ¿Qué me gusta? Bueno, pues a lo mejor nos vemos de vez en cuando los fines de semana y finalmente nos vamos a vivir juntos. Pues algo así. Sí, yo creo que llevarlo a algo concreto, ¿no? Sí. Sí, los requisitos que Esther ha explicado para la formación básica. ¿Tú querías preguntar también? No sé si era eso, que para hacer el taller introductorio hay que hacer 10 sesiones de Rolfing o no. No, se pueden hacer o antes, o durante, o después. Lo que es importante es que las 10 sesiones también, cuando uno las recibe, le causan o no un impacto, porque hay personas que reciben las 10 sesiones y a lo mejor dicen, pues a mí no me ha impactado, pero a mí hay algo que me hace querer estudiar, o todo lo contrario. Aquí yo creo que tenemos ejemplos variados. Yo me fui a Alemania y yo me fui directamente al curso preparatorio de 3 semanas. Después yo recibí las sesiones de Rolfing, entonces dije, sí, es esto que yo siento y que lo quiero hacer. Por lo que el proceso de cada uno puede ser muy diferente. Uno puede recibir las sesiones de Rolfing antes y decidir que continúa, o hacer primero el introductorio y después tener las sesiones. Por eso hay ofertas para cada uno. Y no quiere decir que tengas que hacer el introductorio obligatorio ni el preparatorio obligatorio. Uno puede acceder directamente a fase 1, pero sí tiene que haber recibido las 10 sesiones de Rolfing, las 5 de movimiento y hacer un trabajo escrito sobre ello. ¿Sí? ¿Más claro? Es que parece, ¿no?, que intentamos hacerlo lo más claro, pero son muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué más cosas? No sé si yo me gustaría hacer una pregunta, pero ¿sí? todo el mundo está interesado en la terapia y yo soy paciente. Entonces voy a hacer una pregunta
Sí, Pilar. un par de preguntas de paciente puro y duro que, bueno, no sé si son interesantes, pero a lo mejor sí. Yo estoy ahora mismo terminando mis sesiones y verdaderamente con muy buen resultado. Por ejemplo, yo he sido practicante de yoga, practico Qigong, he tenido un problema de espalda y no he sido capaz, por lo que preguntaba esta compañera, no he sido capaz de hacerlo sola. Y he hecho yoga y he hecho Qigong y lo que a mí me ayuda es la manipulación, lo que me está enderezando en unas condiciones que estaba. Ahora me pregunto, ahora terminando, ¿cómo sigue esto? A mí son 10 sesiones y hay que volver al tratamiento, se pueden añadir algunas sesiones, las que se añaden son especiales, ¿a qué responden? O sea, yo el futuro no lo tengo claro y me parece, para mí es importante para saber que si ya he terminado o si yo puedo ampliar esto de alguna manera y si tenéis una forma específica de ampliar. Sí. Lo que se llaman las post-10 es lo que puedes tener después de las sesiones de Rolfi. Ajá. Entonces, cuando uno termina el proceso de las 10 sesiones, que en realidad es un proceso, se suele dejar un tiempo, pero eso es variable con las personas. Hay personas que quieren continuar porque no es para mantener, es para continuar profundizando. Esa era mi Esas pregunta, son las... si era mantenimiento o no. Que eso es lo que continuar profundizando. Entonces, están las sesiones post-10 y está también el taller de movimiento Rolfing que reeduca, potencia y descubre los patrones que uno tiene y cómo puede ir cada vez más haciendo lo suyo. En lo que esta persona que estaba aquí atrás, pues una de las cosas es cómo puedo hacer mío los patrones nuevos. Porque Claro, al fin y al claro, cabo es que es eso es lo que una pregunta queremos. Importantísima esa, Claro, claro. porque hay una parte importantísima de reeducación, de Claro. conciencia y de descubrimiento. Donde, cómo yo adopto los patrones y cómo puedo cambiarlos. Pero, por ejemplo, un terapeuta manual, que aquí me imagino que hay unos cuantos terapeutas manuales, es cómo puedo yo estar cada vez mejor cuando estoy trabajando dando una sesión, de lo que sea. Pues eso es fundamental, porque si no, va uno cada vez más para atrás. Pues eso es algo súper importante en Rolfi. La cosa era esta, si los nuevos patrones que yo he adquirido en mi forma de andar, de moverme y de sentarme y de todo lo demás, se fijan, si se quedan, si necesito restaurarlos, mantenerlos, reponerlos y si tenéis una opción para hacer eso. O sea, esa era la pregunta. Y luego una segunda y ya lo dejo. ¿A partir de qué edad, obviamente yo soy una persona con muchos años, a partir de qué edad se puede pensar que el cuerpo está en condiciones de aceptar novedades tan importantes? Pues yo creo que tiene mucho más que ver. ¿Ya no está? ¿O a partir de qué está? Esa es mi pregunta. ¿Hasta qué edad? Yo diría que mucho más lo personal que lo cronológico. Sí. La actitud. Sí, mucho más. Hay personas, y yo he tenido pacientes, y me imagino que todos hemos tenido pacientes de mucha edad, con unas ganas de aprender y con unas ganas de cambiar y con unas ganas de adquirir nuevas herramientas, como si uno quiere ponerse a estudiar ruso, o sea, con 80 años, por ejemplo. Objetivamente, no hay una fascia que se endurezca ni un hueso que se estropee y diga de aquí no paso. No. Pues eso es muy importante. Claro. Y todo lo contrario, hay veces personas jóvenes a las que les resulta muy difícil estas propuestas, porque al fin y al cabo es algo que es que realmente le estamos proponiendo al cuerpo que deje los patrones antiguos o que abra el abanico de posibilidades para tener nuevos patrones. Y al fin y al cabo esto es algo que como clientes tenemos que decidir aceptarlo o no aceptarlo. Claro. Está en nuestra libertad. Pues gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, claro. ¿Habría alguna forma de acceder? Porque habéis comentado como que el rol que se ha dividido, no me importa, vale, pues entonces sí. Que habéis comentado que el Rolfing se divide un poco de alguna forma en una parte más de movimiento y otra parte pues como más estructural básica sobre la que se asienta. ¿Habría manera de acceder a la parte de movimiento sin haber pasado? Vale, no. O sea, son como evoluciones dentro del conocimiento del... Vale. Sí, es que en un principio fue así.
Se desarrolló la parte estructural y se desarrolló la parte de movimiento, pero hoy en día se ha visto que es absolutamente artificioso, es como dividir cuerpo y mente. Es que no puedes separar la función de la estructura, o la estructura posibilita una función y la función determina una estructura. Por eso cada vez está más interconectado. Por ejemplo, en fase 2, lo que habéis visto de los embodiments, eso es una parte esencial para que uno lo sienta como propio para poder aplicarlo o enseñarlo después a la persona con la que va a trabajar, a su cliente. Hervé, ¿tienes algo que decir? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué más cosas? Ah, bueno, pues uy, son las 8:10 ya. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Bueno, pues yo creo que lo cerramos ya, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? De todas maneras, sabéis que está la web está preparada, lo que necesitemos de tiempo, lo que nuestros técnicos necesiten de tiempo para ponerlo, lo vamos a grabar. Esto está grabado y estará disponible gratuitamente en YouTube para que todas las personas puedan, así que lo podéis volver a ver, y cualquier pregunta, pues contactáis con la coordinadora de la escuela, que es Esther. Así que, bueno, pues daros las gracias a todos y bueno, pues esperemos que alguno se anime y estudie Rolfing con nosotros. Gracias.